Gerardo, qué bueno verte. Sabes que me encanta debatir contigo, aunque ya conoces mi postura. Siempre estoy abierto a escuchar, pero también sabes que soy bastante terco cuando se trata de estas cosas. ¿De qué argumento hablamos hoy? Pues mira, se trata de la idea de los grados de perfección en los seres, la que a veces se llama la cuarta vía. Es una manera de entender que en el mundo que percibimos, no todo es igual de perfecto en un sentido fundamental, ontológico. Y de ahí se puede deducir la necesidad de un ser máximamente perfecto. Entiendo. Ya empezamos con las palabras grandes, ontológico y perfecto. Mi primera objeción es siempre la misma con estos conceptos: ¿qué significa realmente perfección, en este contexto? Para mí, la perfección es algo subjetivo, cultural o funcional. Un cuchillo es perfecto si corta bien, una persona es perfecta si cumple con ciertos ideales, pero ¿una perfección del ser como tal? Eso me suena a una construcción filosófica que no tiene un anclaje claro en la realidad que yo percibo. Me parece que estás presuponiendo una jerarquía o un valor intrínseco que no es evidente para todos. Precisamente ahí está el punto, Jorge. No estamos hablando de perfección en el sentido de útil para algo o moralmente intachable o subjetivamente agradable. Estamos hablando de una cualidad inherente al ser de las cosas. Mira, tú mismo reconoces que existen personas más o menos inteligentes, ¿verdad? O más o menos buenas. Y no es una cuestión de opinión, sino de una capacidad real que se manifiesta en diferentes grados. La inteligencia es una perfección, y la vemos en distintos niveles. Sí, pero la inteligencia es una capacidad específica, una función cognitiva. Podemos medirla hasta cierto punto, y aún así, es un concepto complejo y multifacético. Alguien puede ser brillante en matemáticas pero un desastre social. ¿Quién es más perfecto entonces? ¿El genio matemático o el empático líder comunitario? Y cuando hablas de bondad, eso es aún más cultural y subjetivo. Lo que es bueno para una sociedad, puede no serlo para otra. Así que, no creo que podamos decir que la inteligencia o la bondad son perfecciones ontológicas, en el sentido absoluto que tú les das. Son atributos, sí, pero no es tan simple establecer grados de perfección universalmente aceptados. Es que ahí estás cometiendo un error de categoría, Jorge. No estoy comparando peras con manzanas. Estoy diciendo que dentro de una misma cualidad, como la inteligencia, hay grados. Y no es una cuestión de gustos. Un ser humano es capaz de un razonamiento abstracto y de una conciencia de sí mismo que un perro no tiene. ¿Dirías que la vida de un perro es tan perfecta como la de un humano en cuanto a sus capacidades cognitivas y volitivas? Creo que no, y no es un juicio de valor sobre la dignidad del perro, sino sobre la riqueza de su ser. Un ser que razona es, en ese aspecto, más completo o noble que uno que solo siente. Esa es la idea de la scala naturae de la que hablaba Aristóteles. Vale, entiendo el punto de la scala naturae, la escala de la naturaleza. Pero eso es una visión muy antropocéntrica, ¿no crees? Decir que el ser humano es más perfecto que un animal, y un animal más que una planta, y una planta más que un mineral, es una forma de organizar el mundo desde nuestra propia perspectiva. Un roble puede vivir 1000 años, ¿eso no es una perfección en cuanto a longevidad? Un águila tiene una vista increíble, ¿no es eso una perfección visual superior a la nuestra? Si lo vemos desde la perspectiva de la supervivencia, un virus es increíblemente perfecto, en su capacidad de replicarse y adaptarse, mucho más que nosotros en muchos aspectos. Estás usando perfección como sinónimo de complejidad o capacidades que valoramos, pero no como una propiedad intrínseca y universalmente jerarquizable del ser. Ahí está la clave, Jorge, y es lo que el Dr. Ogros explica muy bien. No se trata de una superioridad en todos los aspectos, sino en un sentido simple o intrínseco. Claro que un águila tiene mejor vista que un hombre, o una secoya mayor longevidad. Nadie lo niega. Pero eso no significa que el águila sea simplemente mejor que el hombre, o la secoya mejor que el hombre. El hombre es capaz de la razón, de la autoconciencia, de la moralidad, de crear arte, de entender el universo. ¿Preferirías tener la vista de un águila o la razón humana? ¿La longevidad de una secoya o la vida sensitiva y racional del hombre? La respuesta es obvia para cualquiera. La razón es una capacidad que nos permite ser, en cierto modo, cualquier cosa al poder comprenderla. Esa es una nobleza o perfección que abarca y supera esas perfecciones parciales. Reconocemos que hay una plenitud de ser en el hombre que no está en el animal, y en el animal que no está en la planta. Es una cuestión de riqueza ontológica, no de utilidad o de una característica aislada. Me parece que estás definiendo perfección de forma circular para que se ajuste a tu argumento. Dices que el hombre es más perfecto porque tiene razón,
Y luego dices que la razón es una perfección superior. Pero, ¿quién establece que la razón es la cúspide de la perfección? ¿Y si la perfección es la capacidad de adaptarse al entorno, o la capacidad de generar vida, o la capacidad de sentir placer? El universo es vasto, Gerardo. Reducir la perfección a las cualidades que nosotros, como humanos, valoramos, me parece una visión muy limitada y conveniente para tu propósito. Es como decir que un pez es imperfecto porque no puede volar, cuando su perfección radica en su capacidad para nadar. No creo que exista un baremo universal de perfección ontológica que no sea, en última instancia, una proyección de nuestros propios valores y estructuras mentales. No es una proyección, Jorge, es una observación. Cuando digo que la razón es una perfección superior, no lo hago arbitrariamente. Lo hago porque la razón nos permite trascender las limitaciones del cuerpo y del tiempo, nos permite comprender principios universales, crear sistemas de pensamiento, y nos da una libertad que no se ve en otros seres. Un pez es perfecto como pez, sí, pero su ser es menos rico o completo que el de un ser humano. No es una cuestión de que el pez debería volar, sino de que la capacidad de comprender el vuelo, o la física detrás de él, es una perfección mayor que solo poder nadar sin entender por qué. Es decir, la capacidad de ser más en un sentido fundamental. Si niegas esto, tendrías que decir que no hay diferencia esencial entre una piedra y un ser humano, más allá de la complejidad de sus componentes, y eso me parece contraintuitivo y contrario a la experiencia. La diferencia entre una piedra y un ser humano es evidente, claro, pero no la llamaría una diferencia de perfección ontológica en el sentido de que una sea una versión más perfecta de la otra. Son simplemente diferentes tipos de ser, con diferentes propiedades y complejidades. La piedra es perfecta como piedra. El ser humano es perfecto como ser humano. Cada uno existe en su propio modo. No veo la necesidad de ordenarlos en una jerarquía del más o menos perfecto en un sentido absoluto. Es como decir que un círculo es más perfecto que un cuadrado. Son figuras geométricas distintas, cada una con sus propias propiedades. No hay un más perfecto entre ellas. Pero ahí está el error, Jorge. Un círculo es perfecto como círculo y un cuadrado es perfecto como cuadrado, sí. Pero si hablamos de figura geométrica, el concepto de perfección puede aplicarse a cómo de bien una figura cumple con sus propias propiedades. Sin embargo, no estamos hablando de perfección como X, sino de la perfección del ser mismo. Y es evidente que algunos seres tienen más capacidades, más autonomía, más conciencia, más conocimiento. Esas son cualidades intrínsecas que enriquecen el ser. La inteligencia no es solo una característica, es una capacidad que permite al ser conocer la verdad, y la verdad es una perfección. La vida no es solo una característica, es una perfección que se prefiere a la no vida. Si tú tuvieras que elegir entre ser una piedra o ser un ser humano, ¿qué elegirías? La elección es obvia porque reconocemos la mayor plenitud de ser en el segundo. No es un juicio de valor arbitrario, es una constatación de la realidad. Mira, elegiría ser humano, claro. Pero eso no demuestra que el ser humano sea más perfecto en un sentido ontológico universal. Demuestra que yo, como ser humano, valoro más las experiencias y capacidades de un ser humano. Es una preferencia basada en mi propia existencia y perspectiva. Un animal quizás preferiría ser animal. No puedo hablar por él. Y si hablamos de la vida, ¿es la vida de una bacteria menos perfecta que la de un elefante? La bacteria es increíblemente eficiente en su nicho, ha sobrevivido miles de millones de años. ¿Es el elefante más perfecto solo porque es más complejo o tiene conciencia? No lo sé. Y no creo que nadie pueda establecer una jerarquía objetiva. Así que, tu primera premisa, existen diversos grados de perfección en los seres, para mí sigue siendo una afirmación que depende de una definición de perfección, que no veo universalmente aplicable ni objetiva. Me parece que se basa en una intuición humana, no en una verdad ontológica indiscutible. Ah, aquí viene lo interesante. ¿Por qué una perfección limitada debe ser causada por otro? ¿Por qué no puede simplemente ser así? Si algo es limitado, simplemente es limitado. No veo la necesidad de buscar una causa externa para esa limitación o para la perfección misma. Es como decir que si una mesa es de madera, la madera debe haber sido causada por algo más allá de su propia naturaleza de madera. Una mesa es de madera porque es de madera. Una persona es inteligente porque es inteligente. Porque tiene que haber una causa para que algo tenga una cualidad, sea esta limitada o no. Porque estamos hablando de perfecciones, Jorge, no de meras propiedades. Y si una perfección es limitada, significa que no la posee por su propia esencia, de forma intrínseca e ilimitada.
Si la poseyera por esencia, no habría razón para que fuera limitada. Déjame explicarlo con un ejemplo: si algo fuera fuego por su propia esencia, sería fuego en su máxima expresión, sin limitación de calor o extensión. Pero si un objeto solo está caliente, es decir, tiene el calor de forma limitada, sabemos que ese calor le viene de otra fuente. No es caliente por sí mismo sino por participación. Lo mismo ocurre con la inteligencia, la bondad o la belleza. Si un ser es inteligente de forma limitada, significa que su inteligencia no se agota en él, que no es la inteligencia misma. Y si no es la inteligencia misma, entonces la recibe de algún lugar. No puede ser al mismo tiempo esencialmente inteligente y tener una inteligencia limitada. Eso sería una contradicción. Pero eso es una generalización enorme. Estás asumiendo que cualquier cualidad que no sea máxima o ilimitada debe ser recibida o causada. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser simplemente que las cosas existan con las cualidades que tienen, sin necesidad de un dador externo para cada una de ellas? El universo está lleno de cosas que son limitadas. Las leyes de la física son limitadas, los elementos químicos son limitados en sus propiedades. ¿Significa eso que cada una de esas limitaciones debe ser causada por algo más allá de su propia existencia? Me parece que estás introduciendo un principio metafísico de participación, que no es evidente y que no se aplica a todo lo que observamos. No es una generalización arbitraria, Jorge, es una consecuencia lógica. Si algo posee una perfección por su esencia, entonces la posee de manera ilimitada, sin restricciones. Si la tiene limitada, entonces no la posee por esencia, sino por participación. Es una dicotomía: o la tienes por ti mismo y de forma plena, o la recibes de otro. No hay una tercera opción lógica. Si una persona es solo un poco inteligente, no es la inteligencia misma. Y si no es la inteligencia misma, ¿de dónde le viene? No puede autogenerarse una perfección que no posee por esencia. Su ser no es idéntico a la perfección que manifiesta. La mesa es de madera por esencia de la mesa, pero su ser mesa es limitado, no es el ser mismo. Y su madera es limitada, no es la madera misma. Por eso, su existencia y sus propiedades deben ser causadas. Pero estás asumiendo que si algo no es máximo, entonces debe ser participado. ¿Por qué no puede ser simplemente que la perfección, o la cualidad, exista en grados dentro de la naturaleza de las cosas, sin necesidad de un dador? Es como si dijeras que una vela, al no ser la luz máxima, debe recibir su luz de algo más allá de su propia combustión. Pero la vela produce su luz y calor por sí misma, a través de un proceso químico interno. No necesita una fuente de luz esencial para existir. Sus propiedades son intrínsecas a su composición y al proceso que lleva a cabo. No, Jorge, el ejemplo de la vela es muy bueno para refutarte. La vela no es la luz misma. La vela produce luz y calor, pero esos son efectos de un proceso físico-químico, no son la esencia de la vela. Y ese proceso, la combustión, requiere de oxígeno, de cera, de una mecha y de una chispa inicial. Es decir, el calor y la luz de la vela son causados, no son intrínsecos a la vela como si fuera la fuente primaria de calor. Si la vela fuera el calor mismo, no se apagaría, no se consumiría. Su calor es limitado y depende de otros factores. Lo mismo con la inteligencia o la bondad: si son limitadas, no son la fuente de sí mismas, sino que las reciben de otro. La inteligencia en nosotros es limitada, no la poseemos en su plenitud, por lo tanto, no es nuestra esencia y debe tener una causa externa. Pero eso es una simplificación excesiva. La vela es una fuente de luz y calor en ese momento, por su propia naturaleza y composición. No necesito ir más allá para entender por qué emite luz. ¿Y si me dices que debe tener una causa externa, hasta dónde llegamos? La cera viene de la planta del suelo y el sol de una nebulosa, la nebulosa de un Big Bang. ¿Y el Big Bang de qué? En algún momento, tienes que aceptar que las cosas simplemente son. Si no, caes en una regresión infinita de causas. Y tu argumento de participación me parece que simplemente traslada el problema en lugar de resolverlo. Precisamente, Jorge, has tocado el punto de la tercera premisa: no es posible una cadena infinita de transferencia de perfecciones, por tanto, es necesario llegar a un ser esencial y máximamente perfecto. Has dicho que en algún momento tienes que aceptar que las cosas simplemente son. Y estoy de acuerdo contigo, pero no en el sentido que tú le das. Si cada perfección limitada fuera causada por otra perfección limitada, y así ad infinitum, nunca llegaríamos a una explicación última de por qué existe esa perfección en primer lugar. Sería como un tren de vagones infinitos, donde cada vagón es tirado por el anterior,
pero no hay ninguna locomotora que ponga el tren en movimiento. Nunca habría movimiento. No veo por qué no puede haber una cadena infinita. La ciencia nos muestra procesos que son increíblemente largos, y quizás infinitos en alguna de sus dimensiones. ¿Por qué una cadena de causas eficientes tiene que ser finita? Es una presuposición tuya que todo debe tener un inicio o una causa primera. Y el ejemplo del tren no me convence. Si cada vagón tiene un motor propio, aunque sea pequeño, el tren podría moverse infinitamente. O si el sistema es cíclico, ¿por qué necesariamente tiene que haber una primera locomotora? Podría ser un universo donde las cosas simplemente se causan unas a otras en un ciclo eterno o una cadena infinita, sin un punto de origen externo. Tu ejemplo del vagón con un motor propio no funciona, Jorge, porque entonces cada vagón sería su propia fuente de movimiento y no estaría siendo tirado por el anterior en el sentido que estamos discutiendo. Si un vagón tiene su propio motor, entonces tiene el movimiento por sí mismo en ese aspecto, no por participación. Pero estamos hablando de perfecciones que son recibidas, no autogeneradas. Si la inteligencia de A es causada por B y la de B por C, y así infinitamente, entonces la inteligencia de A no tiene una razón de ser real, porque nunca llega a una fuente que la posea por sí misma. Imagina una escalera infinita donde cada escalón solo existe porque se apoya en el anterior. Si no hay un suelo firme, la escalera entera no puede existir. Si no hay un ser que sea esencialmente inteligente, no puede haber seres que participen de la inteligencia. Pero la analogía de la escalera o el tren asume una dependencia lineal y jerárquica que no necesariamente aplica al universo. ¿Y si el universo es un sistema autocontenido donde las causas y efectos se entrelazan sin un punto de partida? La ciencia explora las causas dentro del universo, pero no tiene que postular una causa fuera del universo. Decir que debe haber un ser que tenga la perfección por sí mismo es una inferencia que va más allá de lo que podemos observar. Es una forma de llenar un vacío de conocimiento con una entidad suprema, pero no es una necesidad lógica irrefutable para mí. Podríamos simplemente decir, no sabemos. Decir no sabemos es una postura válida para el agnóstico, sí, pero no para quien busca una explicación coherente. Si la cadena es infinita en el orden de las causas esenciales, entonces la perfección que observamos no tendría un fundamento real. No es una cuestión de no saber, sino de una imposibilidad lógica. Si lo que tiene calor lo recibe de otro que lo recibe de otro, y así sin fin, entonces el calor no tendría un origen. Pero el calor existe. Por lo tanto, debe haber una fuente de calor que lo tenga por sí mismo. Lo mismo ocurre con la inteligencia, la vida, la bondad. Si existen en grados limitados, y son recibidas, debe haber una fuente que las posea en su máxima expresión, por esencia, sin recibirla de nadie. Ese es el ser máximamente perfecto. De acuerdo, si aceptamos tu premisa de que toda perfección limitada debe ser causada por otro, y que no puede haber una cadena infinita de causas, entonces sí, lógicamente llegamos a la necesidad de un ser esencial y máximamente perfecto. Pero mi problema no es con la conclusión si acepto tus premisas. Mi problema es que no acepto tus premisas sin reservas. La idea de perfección ontológica me parece elusiva y la necesidad de una causa para cada limitación, así como la imposibilidad de una cadena infinita, son postulados metafísicos que no puedo verificar empíricamente. Pero vamos a suponer por un momento que acepto la existencia de ese ser máximamente perfecto. Mi pregunta es, ¿por qué ese ser es Dios? Esa es la cuarta premisa, Jorge, y es crucial, este ser esencial y máximamente perfecto es Dios. Verás, algo es perfecto en cuanto se corresponde plenamente con un modo particular de ser. Una figura es perfectamente cuadrada si se corresponde plenamente con la idea de cuadratura. Ahora, si hablamos de un ser esencial y máximamente perfecto, estamos hablando de un ser que tiene una correspondencia plena con el ser en general, sin ninguna limitación de grado o forma. No es perfecto como X, sino simplemente perfecto. ¿Y eso qué significa? Correspondencia plena con el ser en general. Suena muy abstracto. ¿Cómo pasas de esa abstracción a un Dios personal, consciente, creador, como el que se suele entender en las congregaciones cristianas? Podría ser la energía del universo, la ley fundamental de la física, la conciencia colectiva, o cualquier otra cosa que sea máxima en algún sentido. ¿Pero Dios? Eso es un salto enorme que no veo justificado solo por la idea de perfección máxima. No es un salto, es una identificación lógica. Si este ser es máximamente perfecto, significa que posee todas las perfecciones de manera ilimitada. Es decir, no le falta nada del ser. Si le faltara algo, no sería máximamente perfecto.
Y eso es precisamente lo que se entiende por el ser subsistente, es decir, un ser cuya esencia es el propio ser. No recibe el ser de nadie, sino que es el ser mismo. Y en ese sentido, es la fuente de todo ser y de todas las perfecciones limitadas que vemos en el mundo. La inteligencia, la bondad, la vida, la belleza, la justicia, la verdad, todas estas son perfecciones. Si este ser es máximamente perfecto, debe poseerlas todas en grado sumo y de forma esencial. Un ser que es la fuente de la inteligencia debe ser inteligente. Un ser que es la fuente de la vida debe ser vivo. Un ser que es la fuente del amor debe ser amoroso. Y eso es lo que las tradiciones teístas, y específicamente la congregación cristiana, han entendido por Dios. No es solo una energía, porque la energía no es inteligente ni amorosa. Es el ser que es la plenitud de todas las perfecciones. Pero eso sigue siendo una extrapolación de conceptos humanos. Dices que si es la fuente de la inteligencia, debe ser inteligente. Si es la fuente de la vida, debe ser vivo. ¿Por qué? Un generador de electricidad no es electricidad. Un autor de un libro no es el libro. La causa no siempre comparte la misma naturaleza de lo causado de forma idéntica, especialmente si la causa es máxima y lo causado es limitado. Y estás proyectando atributos como amoroso o justo a una entidad que hasta ahora solo hemos definido como máximamente perfecta en un sentido muy abstracto. Eso es humanizar a esa perfección máxima para que encaje con la idea de Dios. Y eso, para un agnóstico como yo, es precisamente el problema. La definición de Dios se construye para que el argumento funcione. No estoy humanizando a Dios, Jorge, estoy deduciendo las implicaciones lógicas de ser el ser máximamente perfecto. Si el amor es una perfección, entonces el ser máximamente perfecto debe poseer el amor en su grado más alto. Si la inteligencia es una perfección, debe poseer la inteligencia en su grado más alto. Y no es que sea como un generador de electricidad. El generador produce electricidad, pero la electricidad no es la esencia del generador. En cambio, el ser del que hablamos es el amor, es la inteligencia, es la vida. No las produce como algo externo, sino que son inherentes a su propia esencia de ser. Si las cosas creadas participan de estas perfecciones, es porque su fuente las posee de forma esencial y plena. Si la fuente de la inteligencia no fuera inteligente, ¿cómo podría dar inteligencia? Si la fuente de la vida no fuera viva, ¿cómo podría dar vida? Sería como un vaso que da agua sin tener agua. Es una contradicción. Por lo tanto, ese ser esencial y máximamente perfecto debe ser, por definición, lo que llamamos Dios. Entiendo que tu agnosticismo te lleva a esa cautela, pero estamos hablando de la existencia de Dios desde la razón natural, no de los detalles de la revelación. La cuestión de si ese ser se preocupa por los humanos o tiene un plan son preguntas posteriores a la existencia. Lo que estamos demostrando es que existe un ser cuya esencia es el ser mismo, y que posee todas las perfecciones de manera ilimitada. Y eso, Jorge, es lo que la filosofía y la teología natural han definido como Dios. No estamos inventando un Dios a la medida, sino descubriendo las propiedades inherentes a un ser que debe existir si nuestras premisas son correctas. Si ese ser es la fuente de toda bondad, debe ser bondadoso. Si es la fuente de toda verdad, debe ser veraz. Si es la fuente de toda belleza, debe ser bello. Y esas son las propiedades que se atribuyen a Dios. ¿Pero qué pasa con el mal en el mundo? Si este ser es la fuente de toda bondad y es máximamente perfecto, ¿cómo se explica la existencia del sufrimiento, la injusticia, la crueldad? Si es la fuente de toda inteligencia, ¿por qué no nos ha dado la capacidad de entenderlo todo? Si es la fuente de toda perfección, ¿por qué el mundo es tan imperfecto en tantos aspectos? Esto me lleva a pensar que si existe un ser así, o no es tan máximamente perfecto como lo describes, o su perfección no implica la ausencia de lo que consideramos imperfecciones desde nuestra perspectiva. Y si no podemos reconciliar la existencia de un Dios perfecto con la realidad del mundo, entonces el argumento pierde fuerza para mí. Esa es una objeción válida, Jorge, y es el problema del mal, que es un tema complejo en sí mismo. Pero no refuta la existencia de un ser máximamente perfecto. La existencia del mal no niega la existencia de la bondad, ni la imperfección niega la existencia de la perfección. De hecho, para poder hablar de mal o imperfección, necesitamos un estándar de bien y perfección. El mal es la privación de un bien debido, no una sustancia en sí misma. Si no existiera la bondad, no podríamos hablar de mal. Si no existiera la perfección, no podríamos hablar de imperfección. Y si todas las perfecciones tienen su origen en un ser máximamente perfecto,
entonces la existencia del mal no contradice la existencia de ese ser, sino que es una desviación de la perfección que él ha establecido. El problema del mal nos lleva a cuestionar la voluntad o el plan de Dios, pero no su existencia o su naturaleza como ser perfecto. Sí, pero si ese ser es máximamente perfecto, ¿por qué permite la privación de bien? ¿Por qué no interviene para que no haya mal? Si tiene todo el poder y toda la bondad, la existencia del mal es una contradicción en sus términos. Es como decir que un chef es perfecto, pero su comida a veces sale quemada o incomible. No sería un chef perfecto. Tu argumento de la privación es una forma de defender a Dios, pero no resuelve la paradoja para mí. Si Dios es todo lo que dices, el mundo debería ser un reflejo de esa perfección, y claramente no lo es. Eso me hace dudar de la premisa de que ese ser es realmente máximamente perfecto, en un sentido que tenga relevancia para nuestra experiencia. No, Jorge, el problema del mal no es una contradicción en los términos de la perfección de Dios, sino en nuestra comprensión limitada de su plano de la libertad que Él ha dado. Un chef perfecto puede, de hecho, permitir que un aprendiz queme la comida para que aprenda una lección importante, o para un propósito mayor que no comprendemos. La perfección de Dios no significa que Él esté obligado a eliminar toda imperfección que nosotros percibimos, especialmente si esa imperfección es el resultado de la libertad de las criaturas o de un orden natural que, en su conjunto, es bueno. La existencia de la libertad, por ejemplo, es una perfección, pero conlleva la posibilidad de elegir el mal. Y un ser máximamente perfecto podría juzgar que la existencia de la libertad, con sus riesgos, es un bien mayor que un mundo sin libertad y sin mal, pero también sin verdadera elección moral. La cuestión es que la existencia del mal no anula la necesidad lógica de un ser perfectísimo como causa de todas las perfecciones. Estás introduciendo la libertad humana y el plan divino como excusas para la imperfección del mundo, lo cual me parece un argumento ad hoc para salvar tu concepto de Dios. Si la libertad es una perfección, y permite el mal, ¿entonces Dios no es responsable del mal? ¿O lo permite? Si lo permite, ¿sigue siendo máximamente bueno? Y si el mundo imperfecto es parte de un plan mayor, ¿no debería ser ese plan inteligible para nosotros si Dios es la fuente de la inteligencia? Para mí, la existencia del mal no es solo un problema teológico, sino una objeción muy fuerte a la idea de un Dios máximamente perfecto, bueno y omnipotente. No es que niegue la bondad, sino que me hace cuestionar la maximidad de esa perfección en un ser que permite tanto sufrimiento. La cuestión es que no estamos hablando de la comprensión del plan, sino de la existencia de ese ser. El hecho de que no comprendamos por qué Dios permite el mal no significa que no exista un ser máximamente perfecto. De hecho, si Él es la fuente de la inteligencia, no podemos esperar comprender todo de Él con nuestra inteligencia limitada. Eso sería reducir a Dios a nuestra propia medida. La existencia del mal nos confronta con un misterio, pero no con una contradicción lógica en la existencia de un ser máximamente perfecto. La bondad de Dios no se mide por nuestra comodidad o por la ausencia total de sufrimiento, sino por su propia naturaleza como fuente de todo bien. Y si Él es el ser subsistente, la plenitud del ser, entonces Él es el fundamento de toda perfección, y eso incluye la bondad. Me parece que estás construyendo un Dios que es tan abstracto y lejano que se vuelve indemostrable e irrelevante. Si su perfección es compatible con un mundo lleno de mal y sufrimiento que no podemos entender, entonces, ¿qué significa realmente máximamente perfecto? Suena a una perfección que existe solo en teoría, no en la práctica. Y si no podemos comprender su plan o sus razones, entonces, ¿cómo podemos afirmar que su existencia es una necesidad lógica? Para mí, la brecha entre el ser máximamente perfecto, que postulas y el Dios personal y moral de las religiones es enorme. Y mi agnosticismo se mantiene firme precisamente en esa brecha. No niego que haya un primer principio o una causa primera si tus premisas iniciales se sostuvieran, pero no puedo aceptar que ese principio sea el Dios que tú describes, especialmente con las preguntas sin respuesta que el mal plantea. Jorge, estamos hablando de un razonamiento deductivo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión debe serlo. Y lo que hemos establecido es que, 1. Existen grados de perfección en los seres, 2. Toda perfección limitada debe ser causada por otro, 3. No puede haber una cadena infinita de causas, por lo que debe haber un ser esencial y máximamente perfecto, y 4. Ese ser es lo que llamamos Dios. Si tú tienes problemas con la existencia del mal, eso no invalida la lógica del argumento para la existencia de Dios. Solo plantea preguntas sobre la naturaleza de su providencia o de nuestra libertad. Pero la existencia de ese ser, como fundamento de toda perfección, sigue siendo una necesidad lógica. Por lo tanto, Dios existe. Negar esta conclusión, si aceptas las premisas, sería irracional.
Pero no acepto tus premisas sin reservas, Gerardo. Ese es mi punto desde el principio. La perfección ontológica no es tan clara para mí. La necesidad de una causa externa para cada limitación me parece una inferencia no probada. La imposibilidad de una cadena infinita es una suposición metafísica. Y el salto de un ser máximamente perfecto abstracto a un Dios con atributos concretos, incluso si los deduces lógicamente de la perfección, es donde mi agnosticismo se mantiene. No es que diga que no hay nada, sino que no estoy convencido de que tus argumentos demuestren la existencia de ese Dios. Podría haber un principio fundamental del universo, sí, pero no necesariamente el Dios que tú has definido a través de estas premisas. Es decir, las premisas, para mí, no son tan verdaderas como para que la conclusión sea necesaria. No es irracionalidad, es falta de convicción en tus fundamentos. Pero si niegas la perfección ontológica, ¿cómo explicas que prefieras la vida a la no vida, o la inteligencia a la ignorancia? ¿No hay en el fondo un reconocimiento de que hay algo más en la vida o la inteligencia? Y si niegas la necesidad de una causa para una perfección limitada, ¿cómo explicas la existencia de esas perfecciones en seres que no las poseen por esencia? ¿Simplemente aparecen? Y la cadena infinita de causas eficientes es lógicamente imposible si queremos que algo exista aquí y ahora. Si no hay un primer motor, no hay movimiento. Si no hay una fuente última de perfección, no hay perfección. Tu agnosticismo, en este caso, se basa en la negación de principios que me parecen evidentes. No es una cuestión de no estar convencido, sino de no aceptar las consecuencias lógicas de la realidad que observamos. Gerardo, no es que niegue que prefiera la vida a la no vida, es que esa preferencia es mía, humana. No la universalizo como una perfección ontológica objetiva para todo el universo. Y no es que las perfecciones simplemente aparezcan. Es que son propiedades emergentes de la complejidad de la materia y la energía, o son características intrínsecas de la existencia de las cosas en sus propios términos. No necesito un dador de perfecciones externo para que una persona sea inteligente. La inteligencia es un producto de su cerebro, su genética, su entorno. La cadena infinita de causas, para mí, no es necesariamente un problema si la entendemos como un sistema cerrado o cíclico de interacciones dentro del universo. No todo tiene que tener un primer motor si el sistema es autosuficiente en su funcionamiento. Tu argumento se basa en una metafísica muy particular, y yo, como agnóstico, veo otras explicaciones posibles que no requieren la intervención de un Dios. Y para mí, Gerardo, ese algo puede ser el universo mismo, o un conjunto de leyes fundamentales que simplemente existen, sin necesidad de un creador o un ser consciente que las posea en grado sumo. La ciencia busca comprender cómo funciona el universo, no por qué existe o quién lo creó. Cuando dices que ese ser es lo que llamamos Dios, estás dando un nombre y una serie de atributos a una causa primera hipotética que, para mí, sigue siendo una inferencia especulativa. No estoy diciendo que no haya una causa primera, solo que no estoy convencido de que esa causa primera sea un Dios personal, consciente y máximamente perfecto en el sentido que tú le das. Mi agnosticismo radica en la imposibilidad de saber con certeza si ese algo es el Dios que se nos presenta en tus argumentos. Es una cuestión de evidencia y de los límites de la razón humana, no de rechazo a la lógica en sí. Y por eso, la conclusión de que Dios existe no es una verdad necesaria para mí. Pero la razón humana es capaz de ir más allá de lo empíricamente verificable, Jorge. Si nos limitamos solo a lo que podemos tocar y medir, entonces muchas verdades lógicas y metafísicas se nos escaparían. La existencia de los grados de perfección, la necesidad de una causa para lo limitado, la imposibilidad de una regresión infinita, son principios que la razón puede discernir. Y si los discernimos, y nos llevan a un ser que es la plenitud de la perfección y el fundamento de todo ser, entonces no es una inferencia especulativa sino una conclusión racional. Tu agnosticismo, al final, me parece una renuncia a seguir el camino de la razón hasta su conclusión lógica, por miedo a lo que esa conclusión implica. No es que no haya evidencia, sino que te niegas a aceptar la validez de un tipo de evidencia. Y yo diría, Gerardo, que tú estás extendiendo la razón más allá de sus límites válidos, y llenando esos vacíos con la idea de Dios. No es miedo, es prudencia intelectual. No niego la razón, pero sí la aplicabilidad de ciertos principios metafísicos que considero no demostrados. La evidencia que presentas es una cadena de deducciones que dependen de premisas que, para mí, son interpretables, no verdades autoevidentes. Y si las premisas no son sólidas, la conclusión, por muy lógica que sea la deducción, no me convence. Así que, aunque aprecio tu argumento y lo encuentro fascinante, sigo sin poder decir que Dios existe, basándome en él. Mi agnosticismo se mantiene firme, no sé, y no creo que podamos saberlo con estos argumentos.